Chequia y Eslovaquia estuvieron unidas desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1992. En 1992, tras el colapso del bloque soviético en Europa Oriental, decidieron separarse y formar dos países distintos. Considerando que antes eran un país y luego se separaron, pensé que sería interesante comparar en este video cómo están ambos países en 2023, casi 30 años después. Primero, creo que es importante dar un breve contexto histórico. Chequia y Eslovaquia han coexistido a lo largo de la historia. Desde la época medieval o incluso antes, las personas que ahora componen a los checos y eslovacos ya habitaban estas regiones. Sin embargo, a pesar de lo que pueda haber pensado antes de escribir este video, nunca realmente fueron gobernados juntos. La República Checa de hoy abarca los territorios históricos de Bohemia y Moravia, que desde al menos el siglo X existieron a través del Ducado de Bohemia, luego el Reino de Bohemia y el Margraviato de Moravia, que la mayoría de las veces fueron gobernados juntos bajo la corona bohemia. La única vez que los dos fueron gobernados juntos fue durante los tiempos de la Gran Moravia en los siglos 9-10, una versión muy temprana de lo que un día se convertiría en Checoslovaquia. Esta temprana unión no duró mucho, y pronto el oeste quedó bajo el control de la corona bohemia, mientras que el este fue absorbido en el Principado y luego en el Reino de Hungría. Desde 1526, la corona bohemia estuvo bajo control de los Habsburgo. Finalmente se unió a su imperio, al igual que Hungría se unió a Austria, en la Unión Austro-Húngara informalmente conocida. En 1867, los territorios eslovacos se unieron y así estos territorios se volvieron a unir, aunque indirectamente y aún con su propio gobierno. Yo argumentaría que su proximidad era un poco más que la que Chequia y Eslovaquia tienen hoy, al pertenecer ambas a la Unión Europea. Fue solo en 1918, después del final de la Primera Guerra Mundial y el colapso de Austria-Hungría como una potencia central derrotada, que se les otorgó la independencia juntos como Checoslovaquia. Más tarde, en los días previos y también durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania anexó primero una parte de ella, Sudetenland, y luego formó un protectorado sobre el resto de Bohemia y Moravia, convirtiendo a Eslovaquia en un estado títere semi-independiente. Tras la guerra, Checoslovaquia recuperó su independencia y existió de 1945 a 1992, la mayor parte bajo un régimen pro-soviético. En 1992 se separaron y formaron países independientes. Por lo tanto, entendemos que desde muy temprano han existido uno al lado del otro e incluso juntos, directa o indirectamente, en momentos específicos. Y el territorio hoy, Chequia es casi el doble de grande que Eslovaquia, con más de 78.000 km² contra 49.000. La capital de Chequia es Praga y la de Eslovaquia es Bratislava. Ambas están muy cerca, siendo de las capitales más próximas del mundo. Hice un video sobre esto, puedes verlo si quieres. Ahora que sabemos el tamaño de estos países, ¿cómo es su infraestructura territorial? A pesar de ser significativamente más pequeña, Eslovaquia aparentemente tiene una red de carreteras más extensa, aunque la calidad de las carreteras no se muestra aquí. La de Chequia es más grande con 55.700 kilómetros, pero la de Eslovaquia es de 40.000, lo que en proporción hace que se cubra más del país. En términos de ferrocarril, sin embargo, Chequia está muy por delante con más de 9.500 kilómetros de vías, mientras que Eslovaquia solo tiene 3.600. Ambos países cuentan con 5 aeropuertos de pasajeros, pero no encontré el tamaño de estos. Para comparar, me imagino que los de Chequia son mucho más grandes debido a una mayor población y más turismo. Chequia tiene 10.5 millones de habitantes y Eslovaquia 5.4 millones, poco más de la mitad. La densidad de población de Chequia es de 133 personas por kilómetro cuadrado y la de Eslovaquia es de 110, muy parecidas. No hay mucho que decir, la población está bastante distribuida en los centros urbanos, como muestran estos dos mapas. La edad promedio es de 43 años en Chequia y 41 en Eslovaquia. La esperanza de vida es un poco mayor en Chequia para ambos sexos. Los checos hablan checo y los eslovacos eslovaco. Aunque son distintos idiomas, su cercanía geográfica los vuelve muy similares. La mayoría de las variedades de checo y eslovaco son mutuamente inteligibles, formando un continuo dialectal. En lugar de ser dos idiomas claramente distintos, aún se pueden distinguir debido a su vocabulario diferente. Las creencias religiosas de sus poblaciones son un tema interesante.
mientras que Chequia es aproximadamente 70% no religiosa, con solo alrededor del 10% de católicos y el 10% de otros. Eslovaquia es tremendamente católica, en comparación con el 60%, con el 10% de protestantes y solo alrededor del 30% no religiosa. Aún así, es un valor alto, pero menor que el de Chequia. Un usuario, en preguntar a los historiadores, comentó que esto fue porque Eslovaquia estaba bajo dominio húngaro, mientras los checos desarrollaron una fuerte clase media, capaz de apoyar a una próspera inteligencia. Los eslovacos permanecieron como una nación predominantemente campesina, debido a la opresión de la élite húngara que buscaba mantener el control sobre ella, no solo mucho más conservadora en general, sino también con sacerdotes formando una porción mucho más grande e influyente de la élite eslovaca. Entraremos en más demografía más adelante. Luego, las banderas. Antes de separarse, Checoslovaquia tenía la bandera que hoy solo usa Chequia, roja, blanca y azul, dividida en tres. La franja superior es blanca, la inferior roja y el triángulo izquierdo azul. Eslovaquia, al independizarse, cambió su bandera pero conservó los colores. Mira mi video sobre banderas eslavas para más detalles. Un tricolor horizontal blanco, azul y rojo, igual que la bandera rusa, pero para diferenciarse añadieron su escudo de armas al centro a la izquierda, en los mismos colores. El escudo de armas también es una comparación interesante, y también está relacionado con el contexto histórico. El checo data del 1200, consiste en un escudo dividido en 4 áreas. La esquina superior izquierda y la inferior derecha muestran el león blanco sobre rojo de Bohemia, el águila a cuadros azul de Moravia y el águila negra sobre oro de Silesia, las 3 provincias del país. El escudo menor de armas es solo el escudo de Bohemia, mostrando el dominio histórico de esta corona sobre otras provincias. El escudo de armas de la República Eslovaca es un escudo rojo con una doble cruz blanca sobre una montaña azul oscuro de 3 picos. La doble cruz simboliza la fe cristiana y las colinas representan 3 cadenas montañosas del país. Su origen está en el escudo de armas de San Esteban, primer rey de Hungría. En cuanto al tipo de gobierno, ambos son repúblicas parlamentarias por lo que puedo entender. En ambos, el pueblo elige al parlamento y el partido o coalición de partidos que son capaces de asegurar una mayoría de los votos llegan a formar el gobierno. Se elige un primer ministro, siendo aprobado por el presidente, quien es elegido por separado en otra elección y tiene poderes muy limitados, y luego elige a sus compañeros de gabinete. La diplomacia es interesante al compararlos entre ellos y con otros países. Juntos se llevan muy bien. Es habitual que la primera visita extranjera de un nuevo jefe de Estado sea entre estos países. En Chequia viven unas 200.000 personas de origen eslovaco, y en Eslovaquia 46.000 de origen checo. Por ejemplo, Gustav Slameka, un ciudadano eslovaco, fue ministro de Transporte de la República Checa desde 2009 hasta 2010 y en su oficina utilizó exclusivamente el idioma eslovaco. También tienen un acuerdo de espacio aéreo compartido entre otros. Ambos países son parte de la UE y parte de la OTAN. En cuanto a las relaciones exteriores de cada uno, son bastante comunes, incluso ambos tuvieron una loca disputa con Liechtenstein, quien aparentemente reclamó un enorme territorio dentro de Chequia y otro dentro de Eslovaquia que dijeron había sido confiscado ilegalmente de la familia Liechtenstein en 1945. Eslovaquia está algo más cerca de Hungría por su historia compartida, mientras que Chequia puede estar más cerca de Alemania porque comparten frontera. Ambos países tienen relaciones diplomáticas con todos, salvo Eslovaquia con la República Centroafricana. Honestamente no pude averiguar por qué, así que si lo sabes, déjame saber en los comentarios. Volvamos a la demografía, enfocándonos en la inmigración. Chequia cuenta con varias grandes comunidades de inmigrantes. Desde 2022, los ucranianos son mayoría con 600.000 seguidos de los eslovacos, con 117.000. Sin embargo, étnicamente su propia población es aproximadamente un 95% de eslavos checos. Lo mismo ocurre con Eslovaquia, pero es más étnicamente diversa. Solo el 84% son eslovacos. Hay 400.000 húngaros, 70.000 rumanos y 30.000 checos. Las comunidades de inmigrantes solo son el 5% de la población. Solo Polonia y Rumania tienen menor porcentaje. 156.000 de estos inmigrantes son ucranianos. Militarmente así les va a ambos. Eslovaquia tenía servicio militar obligatorio, pero se abolió en 2006. Actualmente cuentan con 19.500 militares activos, unas fuerzas armadas pequeñas.
Chequia tiene alrededor de 30.000 más 4.000 en reserva activa, creo que no tienen conscripción. Chequia gasta el 1.5% de su Producto Interno Bruto en defensa, mientras que Eslovaquia gasta el 1.75%. En términos de moneda, también hay una gran diferencia. Mientras que ambos países son parte de la Unión Europea, solo Eslovaquia es parte de la eurozona y utiliza el euro. Chequia, a su vez, utiliza la corona checa. La tasa de cambio este último agosto fue que un euro equivale a 24 coronas. Eslovaquia también solía tener su propia corona hasta el 2009 cuando se adhirieron al euro. Cuando lo hicieron, la tasa de cambio era un euro por 30 coronas. Al unirse a la zona euro, Eslovaquia vio cómo su moneda aumentó poder adquisitivo frente a sus vecinos, lo opuesto a antes. Esto podría ser inútil si los eslovacos ganan pocos euros y los checos muchas coronas, compensando la diferencia cambiaria. Hablando de eso, comparemos la economía. En 2023, el Producto Interno Bruto de Eslovaquia, a paridad de poder adquisitivo, es de 192.000 millones de dólares, siendo la 70ª economía mundial. El 12% de su población vive bajo la pobreza, mientras que Chequia tiene un Producto Interno Bruto de 537.000 millones de dólares. Por lo tanto, con más del doble de la cantidad, es la 47ª economía más grande y tienen el 9% de su gente por debajo de la línea de pobreza. En Chequia, la mayoría trabaja en servicios, luego en industria y agricultura. En Eslovaquia, la dependencia de servicios es mayor, seguida de industria y agricultura. El salario neto promedio en Eslovaquia es de 1.067 euros por mes. En Chequia es equivalente a 1.303 euros. El Producto Interno Bruto per cápita no importa, así que lo ignoro, pero en cuanto a distribución de riqueza, se mide con el coeficiente de Gini. El de Chequia es 23.5. Aquí, mientras más bajo, mejor. Chequia es el quinto país con mayor igualdad en la distribución de la riqueza, pero Eslovaquia está en tercer lugar con 23.2, solo detrás de Islandia y las Islas Feroe. El 0.848, lo cual es bueno. Mientras más cerca de uno, mejor. Ocupan el lugar 45 mundial. Chequia tiene 0.889 y está en el 32. En seguridad, ambos destacan y están entre los países más seguros del mundo. Chequia es el número 12 en el índice de paz mundial, pero no está más alto por sus exportaciones de armas. Eslovaquia está en el lugar 26, lo cual está bien. Ambos países reportan baja delincuencia y la gente se siente segura al caminar sola al aire libre. La principal diferencia entre ellos parece ser que Eslovaquia tiene una percepción mucho más alta de corrupción y soborno en su sociedad. Si esto es cierto o no, no lo sé. Así es como Chequia o la República Checa y Eslovaquia se comparan en varios temas, lo que nos lleva a entender cómo los dos países hoy en día son tremendamente diferentes en muchos aspectos, quizás justificando su separación en el pasado reciente. Pero si separáramos dos partes de varios países, también serían muy diferentes. El norte y sur de Alemania son muy diferentes, igual que el este y oeste. En Italia, el norte también es muy distinto al sur, así que quizá podrían haber permanecido unidos, pero no fue así. ¿Prefieres que estén juntos o que sean países separados? ¿Tienes correcciones o información extra sobre estos dos? Dímelo en los comentarios. Gracias por ver, suscríbete si gustas y nos vemos para más conocimiento general.